12:46 del mediodía, nos vamos a la Plaza Bolívar de Caracas. Allí se encuentra nuestra compañera Evelyn Guarenas. Hoy se celebran... Muy buenas tardes, así es, transmitiendo en vivo directo desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde se realizan actos especiales con motivo de celebrarse el Día del Antiimperialismo Bolivariano y 8 años del inicio de las sanciones. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Recordamos, en el año 2015 el gobierno de Barack Obama emitió un decreto que calificaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América. En esa oportunidad fueron extraordinarias las jornadas del pueblo venezolano rechazando el decreto de Obama, el decreto injerencista calificado como hostil, y se recolectaron más de 13 millones de firmas rechazando este decreto de Barack Obama, que fue renovado por las otras autoridades de Estados Unidos hace poco también por Joe Biden, así que hoy la consigna es: Biden deroga el decreto Obama 2015 ya. Esa es la consigna el día de hoy. Recordamos, son 929 medidas coercitivas. Vamos a escuchar parte de lo que sucede acá de parte del moderador del evento, William Castillo, Observatorio Venezolano Antibloqueo. Especial, es una fecha importante en el contexto del homenaje que le estamos dando al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, al hombre que despertó a este pueblo, al antiimperialista que despertó a América Latina y el Caribe, el defensor de los pueblos del mundo, el defensor de Bolívar, el defensor del pensamiento antiimperialista de Bolívar y de Martí. Así que vamos a comenzar entonces nuestra actividad y vamos a darle la palabra al presidente, líder del pueblo ecuatoriano, el compañero Rafael Correa. Hola. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias al gobierno de Venezuela por invitarme a este acto tan sentido, a este acto tan importante. Bueno, el evento se llama Venezuela, Resistencia Inusual y Extraordinaria, y tiene que ver pues con el Día del Antiimperialismo. Así que vamos a hablar un poco de imperialismo tradicional, imperialismo contemporáneo, las consecuencias de ese imperialismo y cómo Venezuela resiste y al final vencerá a ese imperialismo. El tradicional imperialismo era esencialmente el colonialismo, ¿verdad? Nosotros lo sufrimos, nuestros pueblos originarios. El caso iberoamericano, cuando España pues vino a descubrir América, como si no estaba descubierta por nuestros pueblos aborígenes, originarios, y hubo una fusión de civilizaciones, nació una nueva civilización, si cabe el término, Huntington la llama nueva civilización, la latinoamericana, y saquearon nuestras tierras. Ese era el imperialismo en aquel entonces. Se expresaba sobre todo en el colonialismo, el creer que era más poderoso que otra nación, descubría esa nación y la tenía que someter a esa nación. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde no es que hubo fusión de civilizaciones, exterminaron a los pueblos originarios. Tenemos el caso de la India, también ex colonia británica, donde fue tan salvaje el colonialismo, el imperialismo, que ni siquiera la colonizó un Estado, la colonizó una empresa, la Compañía de Indias Orientales. Ya causa risa por no llorar, ¿no? Pero esa compañía, creada en el año 1600, le dio la capacidad de formar ejércitos, firmar tratados. Es decir, era la que iba a dominar con flotas, con armadas, con ejércitos, a las Indias Orientales y básicamente lo que hoy conocemos como India. En todos los casos hubo saqueo. Y ese saqueo fue muy importante. Las grandes diferencias en crecimiento económico moderno, el despegue hacia el desarrollo económico que todavía no logra América Latina, se da en el siglo XIX con la revolución industrial. Pero no se trata solamente de una innovación tecnológica. Las ideas tienen que plasmarse en nuevas inversiones, nuevas industrias. Y eso requiere capacidad de acumulación. Y esa acumulación la tenía Europa, sobre todo por su saqueo colonial imperialista. Por ahí tenemos nuevas formas de imperialismo, más sutiles, algunas veces aplaudidas por las propias víctimas. Como dice Gran Bolívar, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Hoy tenemos el dominio del imperio más grande que haya presenciado la humanidad, que haya existido en la historia de la humanidad. Y ese imperio se llama el capital. Vivimos bajo el imperio del capital. El neoliberalismo, el nuevo liberalismo, ese cuento que con el que nos quieren convencer
no es otra cosa que una narrativa en función de los intereses del gran capital, ¿no? Que en la parte económica se expresa en la dictadura del mercado, el supuesto mercado libre, que libre no tiene nada, someter sociedades, vidas, personas a esa entelequia llamada mercado. Y una narrativa, básicamente, sálvese quien pueda, supuestamente competencia, lo cual ya es un absurdo. El Homo sapiens prevaleció sobre especies más fuertes, más inteligentes que él, gracias a la cooperación. Pero ellos no quieren convencer de la competencia, el egoísmo racional, el individualismo, el sálvese quien pueda, porque sencillamente es la narrativa que les conviene a los más fuertes, al gran capital, y sobre todo el dominio lo tiene el capital financiero. Esta narrativa que beneficia al más fuerte siempre, no quiere decir que es condición sine qua non, pero al menos deseable. Cuando escuchen a alguien hablar, siempre reflexionen. ¿Es que lo que dice le conviene a él? ¿Le conviene a sus intereses? ¿Le conviene a sus negocios? O sea, es muy difícil encontrar un neoliberal que no esté hablando en función de sus intereses. Siempre coincide con que ese tipo tiene capital. Capital industrial, capital financiero, pero lo que dice es lo que le conviene. Entonces eso ya nos da, si ustedes quieren, una premisa de mayor autenticidad a aquellos que proclamamos un sistema menos injusto y que no necesariamente es el que más les conviene, porque muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido oportunidad de acceder a educación superior, tener información, tener algo de conocimiento, y podríamos hablar en función del status quo a nivel mundial y tener un puestito en sus altares, como canta Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces eso ya nos da algo de autenticidad, que hablamos en función del bien común, no hablamos en función de nuestros negocios. Por supuesto, siempre se trata de legitimar a los que tratan de crear algo mejor, de los que hablan de socialismo, ¿no? Ah, pero usted, Correa, no vive como pobre, entonces es un inconsecuente. Y si vives como pobre, entonces eres un amargado social. La cuestión es que siempre lo que dices está mal, ¿no? Son los argumentos ad hominem, atacar al mensajero, porque el mensaje es más difícil de ser atacado. Hoy tenemos, como le decía, ese imperio del capital, también expresado en la globalización, pero no una globalización que busca formar una sociedad mundial, que busca formar ciudadanos del mundo. Es una globalización neoliberal, que lo que busca es crear un mercado mundial, consumidores globales, y una globalización bastante inconsecuente, incoherente, porque los que algo saben de economía y de esta ideología disfrazada de ciencia, la teoría del mercado, el neoliberalismo, para la eficiencia del mercado, para la famosa mano invisible de Adam Smith, se requiere perfecta movilidad de todo, sí, de capitales, como nos lo impone la globalización neoliberal, movilidad que ha devastado países enteros, que hace mucho tiempo, premio Nobel como James Tobin, dicen que hay que poner un impuesto a la movilidad de capitales, arena en los ejes de la carreta para que no avance tan rápido y no pierda el control, pero como eso no conviene al poder mundial, se hace caso omiso a aquello. Entonces propugna e impone la globalización, la movilidad de capitales, propone la movilidad de mercancías, ¿no? El libre comercio para los neoliberales es la esencia de su ideología, alrededor de eso gira todo. Pero también, si fueran coherentes con la teoría del mercado que ellos mismos predican, deberían propugnar, deberían impulsar la movilidad laboral, pero ahí sí no les conviene. Y sancionan y criminalizan la migración, que entre otras cosas es una de las mayores formas de proteccionismo. Porque, ¿por qué, por ejemplo, un conductor de la India que gana un salario paupérrimo, pero tal vez mucho mejor conductor que el conductor estadounidense o sueco de autobús, no puede ir a trabajar a Estados Unidos o a Suecia? Porque saben que desplazan de su trabajo a los conductores de esos respectivos países. Entonces también podemos entender a la criminalización de la migración, además como una gran inconsecuencia con sus propios postulados, como una forma de proteccionismo, porque si hubiese verdadera movilidad laboral a nivel mundial, pues muchos de sus puestos de trabajo en los países desarrollados se perderían. Y con esto, con este bombardeo, discurso único, permanente, nos han robado hasta los sentidos comunes, ¿no? Muchas veces consideramos las reglas capitalistas como sinónimo de civilización. Nos robaron hasta la ciencia. A su ideología la convirtieron en ciencia. La economía no es otra cosa que ideología disfrazada de ciencia. Por ejemplo, cuando el padre de la economía, Adam Smith, ve algo objetivo, que es la especialización
toda sociedad que traspasa cierto nivel, cierto tamaño, se especializa, se complementa, ya no hace todo el mundo, sino que uno hace una parte, el otro hace una parte. ¿Y eso qué significa? Que tienen que intercambiar. ¿Y eso qué significa? Que se crea un medio de intercambio que se llama moneda. Eso se encontró. Sociedades especializadas, monetizadas, antes del descubrimiento de América existían en América, en Chile, en todos lados. Porque es lo que los griegos llamaban el cosmos, lo que es, no ideológico, no un hecho subjetivo, algo objetivo, es lo que es símbolo de avance, de modernización. La sociedad moderna se especializa, con la especialización viene el intercambio, con el intercambio viene la moneda. Pero Adam Smith fue bastante inteligente para dar una narrativa en función de sus intereses. Y resulta que era el Dios mercado, pero además el mercado libre, que había quedado actuar solito porque eso no llevaba al mejor de los mundos. El capitalismo liberal o el capitalismo de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces nos han robado los sentidos comunes, creemos que la civilización capitalista, entre comillas, es civilización, o el capitalismo es sinónimo de civilización. Creemos muchas veces que la ideología disfrazada es ciencia, creemos que incluso el capitalismo, no es que creemos, es así, se ha apoderado del derecho público internacional. No ser capitalista en el mundo actual es poco menos que un crimen, poco menos que ilegal. Y nos crearon la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que impide, por ejemplo, a los países en gran medida, resta gran margen de acción para proteger su industria infantil, para tener procesos de desarrollo autónomos, industrialización, todo lo que ellos practicaron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Todo lo que ellos hicieron para hacer desarrollo nos lo limitan con instituciones como la Organización Mundial de Comercio, porque claro, ahora que son los campeones mundiales en productividad, sí les conviene proclamar el libre comercio. Pero como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, no hagan lo que predican, hagan lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Tenemos los derechos de propiedad. Nadie está contra el derecho de propiedad, se requiere una sociedad de derechos de propiedad. Pero, ¿cómo se distribuye ese derecho de propiedad? ¿Qué es público, qué es privado? ¿Cómo se distribuye el derecho de propiedad privada? Esas son cosas profundamente políticas, profundamente ideológicas. Por ejemplo, se privatiza el conocimiento. Cuando el conocimiento es lo que se llama técnicamente un bien sin rivalidad en el consumo. Que tú conozcas algo no impide que yo lo conozca. Que tú utilices un software no impide que yo lo utilice. Pero no se ponen reglas para pagar, compensar a los países que generan bienes ambientales mundiales, bienes ambientales globales, y que los está consumiendo el primer mundo. Y no te ratifican Kioto, no, la COP21 en París no le hicieron caso, y sabemos que hacen caso omiso de prácticamente todas las decisiones a nivel mundial para cuidar el medio ambiente. Esas son cosas puramente políticas, puramente ideológicas. Si se empezaran a compensar los bienes públicos ambientales, habría una redistribución del ingreso y la riqueza a nivel mundial sin precedentes, no solo aquello. Por un momento imaginen que fuéramos nosotros, que fuera Venezuela la que consume bienes ambientales y que fuera el primer mundo el que produce esos bienes ambientales. Que fuera Latinoamérica la que consume bienes ambientales que genera el primer mundo. Hace rato ya hasta nos hubieran invadido, ¿verdad? ¿Quién puede dudar que nos habrían invadido en nombre de la civilización, el derecho, las buenas costumbres y todo aquello? Entonces, en el fondo, todo es un problema político, incluso los derechos de propiedad. Se lo han apropiado del derecho público internacional, privatizando lo que les conviene a ellos, como el conocimiento, y haciendo que sean bienes de libre acceso, bienes fundamentales, producidos por el mundo en desarrollo, como los bienes ambientales. Y ni hablar de los tratados de protección recíproca de inversiones, ¿no? Una de las mayores expresiones modernas de imperialismo, de colonialismo, donde ya ni siquiera podemos decirle a una transnacional, ¿sabe qué? Si viene a invertir en mi país, contrate trabajo local, contrate materias primas locales, atenta contra el capital, contra inversión, nos demandan en esos tribunales puestos por ellos mismos, el de La Haya, el de Banco Mundial, donde todo está en función del gran capital, que se han apropiado incluso del derecho público. Han logrado construir un sistema hegemónico prácticamente en todas las dimensiones, económica, jurídica e incluso cultural, porque los UNES aceptamos esto como que si es avance civilizatorio, cuando no lo es. Un país que en solitario trate de desafiar ese sistema hegemónico es un suicidio. ¿Cuál es la mejor respuesta frente a esto? La integración. Pero algunos no la hemos logrado todavía, esa integración. Y algunos lamentablemente ni siquiera entiendan el porqué de esa integración. Gracias a Dios un gigante como Simón Bolívar la entendió hace 200 años, ¿no? En el marco
de ese nuevo imperialismo, que ya no es la colonización, ya no es la invasión, es todo un marco supuestamente civilizatorio, económico, jurídico. Se da el decreto de Obama, esa nefasta orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo del 2015, que entre otras aberraciones, ¿no?, es justificado porque, y cito, amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos que supuestamente representa Venezuela. Vaya ridiculez, ¿verdad? Un país como Venezuela resulta que es una amenaza para la mayor potencia de la historia de la humanidad. Este abuso del derecho, y aquí están rompiendo todo, ¿no?, las normas de Naciones Unidas, las normas del sistema interamericano, más que abuso del derecho es destrucción del derecho, ha tenido efectos muy graves para Venezuela. Para darles algunas cifras, y yo tengo la mala costumbre de ser economista, así que les ruego, me disculpen mi deformación profesional y doy cifras. De el año 2007 al 2012, Venezuela, cuando tenía acceso todavía a los mercados internacionales, ustedes saben que Venezuela es un país extremadamente rico en términos relativos, porque la riqueza de las naciones del siglo XXI no es el petróleo, no es el oro, no es el litio, son ustedes, los seres humanos, ¿no? Sin embargo, ayuda a tener recursos naturales y sirven como colaterales, como garantías. Entonces, con esas garantías podía acceder al mercado internacional y de 2007 al 2012, 5 años, entraron a Venezuela 56.512 millones de dólares. 56.512 o 912, perdón, corto de vista, 912 millones de dólares. En un mismo periodo de tiempo, 5 años, 2013-2018, desde que murió el presidente Chávez y asumió el presidente Maduro, salieron de Venezuela 5.912 millones. O sea, antes entraron 56.912. Claro, era deuda, había que pagar poco a poco. Pero eso se recicla, ¿no? Se da la vuelta. En términos netos, en los siguientes 5 años salieron casi 6.000 millones de dólares. Y desde las sanciones que empezaron con el decreto de Obama 2014, pero empezaron a aplicarse en 2015, 2016, 2017, 2018, solo en 3 años salieron cerca de 15.000 millones de dólares de Venezuela. Yo conozco muy bien esta situación, porque 2014-2015 fueron años de crisis del mercado petrolero. Los que conocen algo del sector petrolero saben que del mismo cuero salen las correas, es decir, de los excedentes petroleros se reinvierte para mantener a los pozos, mantener la producción, etc. Durante 2 años no alcanzaba para aquello. Empezaron a deteriorarse las instalaciones petroleras, la producción petrolera, la refinería. Cuando superamos la crisis, se recuperan los precios, al mismo tiempo puedes acceder a financiamiento para recuperar los campos. Pues eso fue, en ese momento le dieron el gran golpe a Venezuela. Le impidieron acceder a ese financiamiento tan necesario para recuperar sus campos, por el contrario le exigieron repago de las deudas que había contraído, del financiamiento que había adquirido, y empezó el declive de la industria petrolera venezolana. Y el bloqueo y la agresión contra Venezuela es impresionante, ¿no? Se calcula en 929 las medidas, las sanciones, de ellas 765 sanciones directas, Estados Unidos, Unión Europea, incluso otros países siempre agenciosos, tratando de quedar bien con Estados Unidos, a personas, a empresas, y 164 medidas restrictivas, generales, dictadas por el sistema financiero o países que tienen la capacidad de imponer aquello. De esas 765 sanciones globales, específicas, para grupos, personas contra Venezuela, pues 468 son contra personas, funcionarios, empresarios. Esto es grave. ¿Se imagina un ministro de Finanzas que no pueda viajar por el mundo libremente? Un canciller que no pueda visitar Europa. Son cosas que tienen impacto en la administración pública, grave impacto. 170 son para organismos públicos, empresas públicas y privadas. 69 para buques nacionales y extranjeros y 58 para aeronaves. Y 164 medidas, estas son las más graves, son generales. Congelación de activos y fondos, bloqueo de cuentas, paralización de transferencias, bloqueo del comercio, castigo y penalizaciones comerciales, acoso diplomático, lawfare, demandas contra república, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo imperialismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias han sido brutales.
Y la hipocresía mundial es increíble. La otra vez veía un informe del Fondo Monetario sobre Venezuela que obviaba el bloqueo. Obviaba el bloqueo. Y en la discusión de nuestras élites y nuestros medios de comunicación, obvia el bloqueo. Eso es tan inverosímil como encontrar un ahogado encadenado en el fondo de una piscina y decir que se ahogó por no saber nadar. Alguien con 46 puñaladas en la espalda y decir que se murió porque no tenía buena salud. O sea, es demasiada hipocresía, demasiado cinismo. Pues bien, lo que produjo el bloqueo es que el ingreso que tenía el Estado por exportaciones, básicamente exportación petrolera, en el 2013 era 52.609 millones de dólares. Al año siguiente era 39.000. En el 2015 ya fue 13.000. Y luego, en 2019-2020 vino la pandemia y llegamos en el 2020 a 743 millones de dólares. De 52.609 a 743 millones, básicamente el ingreso petrolero del Estado venezolano. 70 veces menos. Yo no conozco, peor en tiempos de paz, una situación así. Ningún país de América Latina habría resistido lo que llamamos los economistas un choque de esa naturaleza. Por ahí hay gobiernos supuestamente amigos que critican a Venezuela. En Chile, 52% de las exportaciones son cobre o están relacionadas con el cobre. Bloqueen el cobre a Chile. Vamos a ver si dura 6 meses. En Venezuela, el petróleo significaba más del 99% de ingresos de divisas para el Estado y más del 95% para toda la economía. Más del 95% para toda la economía. Llevamos 9 años de bloqueo y Venezuela sigue resistiendo. Ya solo el haber sobrevivido es un éxito. Y un éxito importante, impresionante. Redujeron el Producto Interno Bruto venezolano de 300.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares, a la quinta parte. Eso es lo que han logrado las sanciones. Sin duda, como dice el nombre de este evento, Venezuela es resistencia inusual y extraordinaria. Gloria al bravo pueblo. Tanto encono, medidas tan burdas, también tienen un mensaje que puede ser positivo, ¿no? ¿Por qué no hacen eso con otros países? No lo necesitan. Si dominan sus Fuerzas Armadas, su policía, la fuerza pública, de ahí desestabilizan. Cuando un país recibe una agresión imperial externa tan fuerte, es porque ya no domina a las Fuerzas Armadas de ese país, a la fuerza pública de ese país. Por eso los países bloqueados, agredidos, son países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y otra buena noticia, ¿sí? Hicieron mucho daño, pero no lograron derrotar a Venezuela. El año pasado tuvimos la tasa de crecimiento más alta de toda América Latina y de las más altas del mundo. Tal vez solo superada por Guyana, que descubrió petróleo. Y petróleo, gran parte de ese petróleo es petróleo venezolano, dicho sea de paso. Por supuesto hay problemas, ¿no? Pero también grandes avances. 2018, si no hay divisas, tienes que seguir pagando salarios en bolívares, se deprecia la moneda, eso genera inflación. La inflación fue de 130.000%, 130.000%. El año pasado terminamos con 234%, y por supuesto que hay que seguir avanzando. Pero ya no es ese 130.000%, y aquí hay que ir resolviendo problemas que son políticos e institucionales. Por ejemplo, hay que poner algo de orden en el un poco caótico, o bastante caótico, sistema salarial de Venezuela. Pero todavía los desafíos son inmensos, ¿no? La economía es como una cadena. No se mide su fortaleza por el eslabón más fuerte, sino por el más débil. Y el eslabón más débil, para toda economía en vías de desarrollo, pero más aún para el caso de Venezuela, es el ingreso de divisas. Nos hemos recuperado, hemos crecido 12%, pero ese crecimiento no podrá continuar si no hay ingreso de divisas. La capacidad productiva de un país no es la capacidad de sus industrias, no es la cantidad de tierra, es la cantidad de divisas. Porque esa industria requiere insumos para producir, esa agricultura requiere fertilizantes muchas veces importados para producir, y cuando ya no hay divisa para comprar eso, para el crecimiento de agricultura, para el crecimiento de industria. Por eso es necesario, para perpetuar, continuar con el proceso de crecimiento, generación de divisas. No sé cuánto tiempo tenía, me estoy extendiendo demasiado. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, perdone, ¿eh? Muy bien. Bueno, voy a tratar de acortar un poco. Frente a esa desesperación de que siga habiendo inflación, porque no hay dólares, y esto pasa por PDVSA, que recupere la producción, pero todo es un encadenamiento, ¿no?
para recuperar la producción hay que tener acceso incluso a refinerías, por ejemplo, a piezas, partes que están bloqueadas. Se puede producir más, pero ¿dónde se coloca si todo está bloqueado? ¿No? Entonces, esto es fruto del bloqueo, esencialmente. Entonces, frente a esa desesperación que toda inflación, se nos ocurren las cosas más estrafalarias, ¿no? Por ejemplo, ya hay una gran presión por parte de la derecha y algunas veces por parte de supuesta izquierda para dolarizar la economía venezolana. Compañeras, compañeros, si alguien de izquierda les habla de dolarizar la economía venezolana, es un traidor. Es un suicidio político. Ya lo vamos a explicar. Y no se entiende que otra forma de imperialismo económico es la dolarización, que es la moneda. Es el principal mecanismo de coordinación económica y social. Les pongo un ejemplo. Supónganse que un panadero ya no produce más pan porque el industrial molinero, porque le debe al industrial molinero. A ver, un panadero no puede ir al hotel del pueblo al que acostumbraba a ir con su novia los fines de semana porque no le ha pagado el industrial molinero. El industrial molinero no puede, estoy al revés dando el ejemplo, vamos a ver, un agricultor de trigo no puede seguir produciendo trigo porque el industrial molinero no le ha pagado. El industrial molinero no le puede pagar al agricultor de trigo porque el panadero no le ha pagado. Y el panadero no puede pagarle al industrial de trigo, al que produce la harina, ¿ya? Porque el hotelero no puede pagarle el pan. Y el hotelero no puede pagarle el pan porque resulta que el agricultor, el primero de la cadena, ¿se acuerdan? No era el panadero, era el agricultor que iba con su novio el fin de semana, no le paga. Y todo queda paralizado, si se dan cuenta. Un día aparece una pareja, perdonen que me equivoqué, el lapsus estúpido al inicio con el ejemplo, una pareja le dice, permítanos ver ¿cómo se llama esto? El cuarto, la habitación nupcial, matrimonial, que estaba en el tercer piso. Se ilumina, el hotelero dice, vea, sube al tercer piso, pero tiene que dar $100 de depósito. Asuman que era $100 la deuda, que cada uno se tenía. Le deja a la pareja, empieza a subir y con eso corre el hotelero a pagarle al panadero, el panadero le paga al industrial molinero, el industrial molinero le paga al agricultor y el agricultor le paga al hotelero. Bajan después de 15 minutos y dicen, no queremos, bueno, aquí están sus $100, vaya. Pero se anularon todas las deudas. Si eso queda ahí, esos $100 quedan girando ahí, no es que se lo llevan, empieza nuevamente a reactivarse toda esa economía. Pues eso es precisamente lo que hace un banco central cuando tiene moneda nacional, ¿ok? Poner $100, 100 bolívares, la moneda nacional en economía y reactivar esa economía. Por eso la moneda es el principal instrumento de coordinación económica y social. Y en los tiempos modernos ni siquiera se requiere que vaya el hotelero corriendo a pagarle al agricultor, el agricultor corriendo a pagarle el hotelero corriendo a pagarle al panadero, el panadero corriendo a pagarle al industrial molinero, sino que se hace una transferencia electrónica y solo con un clip, en milésimas de segundo, se le paga al uno, se le paga al otro y se pagó absolutamente todo. Pero esa es la importancia de tener moneda nacional. La moneda nacional es el principal mecanismo de coordinación económica y social que tiene un país. Esto lo niegan los monetaristas. Milton Friedman ganó el premio Nobel en el 76, que hablaba de libertad, ¿no? Pero era cheerleader de Pinochet, porque cuando para el capitalismo liberal la democracia es fastidiosa, se quedan con su mercado libre y destrozan la democracia, que eso no les quede la menor duda. Son demócratas mientras les sirva a sus negocios, así de simple. En todo caso, eso niega el monetarismo, que la moneda no tiene efectos reales. Por supuesto que tiene efectos reales y eso está más que superado y demostrado, ¿no? La moneda, yo le decía, el eslabón más débil de la cadena es el sector externo, el ingreso de divisas. El instrumento más importante para equilibrar ese sector externo se llama tipo de cambio. Cuando abandonan la moneda nacional, están abandonando ese instrumento y se expone el país a gravísimos problemas sin los instrumentos para enfrentarlo. Más aún, economías tan vulnerables como las economías latinoamericanas. Hay toda una teoría de cuándo se puede tener una moneda común, porque lo que se está pretendiendo de parte de ciertos sectores venezolanos es más grave que la Unión Monetaria Europea. La Unión Monetaria Europea ha tenido graves problemas porque Grecia no tiene nada que ver con Alemania, pero es una moneda común. Grecia tiene voz en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo sabe dónde queda Grecia. Pregúntenle a un burócrata de la Federal Reserve dónde queda Caracas, ¿no? ¿Dónde queda Ecuador? Va a decirles en África.
Entonces, y Ecuador es un país dolarizado. Entonces, ¿cuáles son esas características? Tener estructuras similares para que coincida la política monetaria. Pero adoptar unilateralmente una moneda extranjera con un país tan diferente como Estados Unidos, que incluso tiene ciclos económicos absolutamente opuestos. Cuando sube el precio del petróleo le va bien a Venezuela y le va mal a Estados Unidos, que es consumidor neto de petróleo, importador neto de petróleo. Es suicida, técnicamente es suicida, es un absurdo. ¿Cómo se remedia eso? Si hubiese movilidad laboral. Entonces, si Texas tiene la misma moneda que Arkansas, Texas tienen la misma política monetaria, Arkansas está en boom, Texas está en crisis, bueno, los trabajadores texanos pueden ir a trabajar a Arkansas, los trabajadores venezolanos no pueden ir a trabajar a Estados Unidos, tampoco van a querer ir a trabajar. Entonces, es un absurdo técnico completo, la dolarización unilateral, que incluso es más grave que una moneda común. Es importar la política económica del país que emite moneda, que además tiene muchos otros efectos que no quiero cansarlo, el señoreaje, un ingreso que el emisor de moneda capta para él y ahora iría a Estados Unidos. Esto técnicamente, pero geopolíticamente, como le decía, es un verdadero suicidio. ¿Por qué? Como le decía, dolarizar es adoptar una moneda extranjera. En Ecuador tenemos que ir en avión a ver los billetes a Estados Unidos. Esa es la dolarización. Tenemos que ir en avión a cambiar los billetes viejos por los billetes nuevos, ¿no? Si nos cierran esa llave, colapsa la economía ecuatoriana. ¿Por qué no lo han hecho? No porque no le faltaba gana, sino porque le conviene a Estados Unidos que los demás países dolaricen y el efecto de demostración sería muy negativo. Pero si dolariza un país como Venezuela, estoy seguro que le va a vencer la tentación. Le cierran la llave de dólares y hacen colapsar a Venezuela. No se olviden, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor. Para terminar, queridas compañeras y compañeros, una reflexión que nunca nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no claudicar? ¿Por qué no hacer lo que hace todo el mundo? ¿Por qué no someternos a este sistema hegemónico? Sencillamente porque no ha funcionado. Como les decía, el neoliberalismo, toda esa narrativa es un absurdo para el continente más desigual del mundo. Y siempre, ¿no?, nos hacen preguntas sin respuesta, para poner el callejón sin salida. Por ejemplo, ¿qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo? Puede haber respuesta a esa pregunta. Corea del Sur, al menos capitalismo liberal no fue, todo era conducido del Estado. Singapur, más del 85% de la tierra es pública, no existe prácticamente tierra privada. Cuba, que por indicadores de mortalidad infantil, de alfabetismo, es más desarrollada que muchos países llamados desarrollados. O veamos lo contrario, ¿no? ¿Qué país se ha desarrollado con todos, qué país latinoamericano se ha desarrollado con todo ese recetario capitalista liberal, con democracia liberal, etcétera? Haití tiene todas esas instituciones y es uno de los países más pobres del mundo. La pregunta relevante no es qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo, sino qué país latinoamericano se ha desarrollado con el capitalismo liberal. Y en 200 años que somos república, la respuesta es ninguno. Y seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, es lo más cercano a la locura. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Correa, por esa extraordinaria